El GPS nos permite determinar la posición de un objeto de cualquier punto sobre la superficie terrestre a partir de coordenadas. ¿Qué es el GPS? GPS es una abreviación de Global Position System o sistema de posicionamiento global, originalmente llamado Navstar. Es un sistema global de navegación por satélite, el cual permite determinar en todo el mundo la posición de una persona, un vehículo o un objeto a partir de coordenadas. Este equipo nos da una precisión métrica o submétrica. Este sistema inicialmente fue desarrollado e instalado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica. Para poder entender mejor a lo que es el sistema de posicionamiento global, este se divide en tres segmentos: segmento de control, segmento espacial y segmento de usuario. El segmento espacial está constituido por las constelaciones de los satélites. Inicialmente fue solo el GPS como proyecto norteamericano el que estaba disponible. Actualmente se han incorporado otros proyectos como es GLONASS, proyecto ruso, Galileo, proyecto europeo, QSS, BeiDou, los cuales han ayudado a mejorar la precisión en cuanto a la determinación de la posición o de las coordenadas en la superficie de la Tierra. Segmento espacial. El segmento espacial, como habíamos dicho, denota la constelación de los satélites disponibles para este proyecto. Estos satélites se encuentran en órbitas aproximadamente a los 20.200 kilómetros. En cada órbita se tienen unos 4 satélites como mínimo. Estas órbitas tienen una inclinación de 55 grados con respecto a la línea del ecuador y tienen periodos orbitales de 12 horas. Cada 12 horas regresan al mismo punto. La información es transmitida o intercambiada a partir de diferentes frecuencias de radio, L1, L2 o simplemente L. Esta constelación de satélites está entre 24 a 30 satélites por proyecto. Segmento de control. Este segmento de control administra el proyecto o la constelación de satélites. En este caso hacemos referencia al sistema de posicionamiento global norteamericano. Se centra en un punto en el cual toma el mando de toda la constelación y todas las estaciones adyacentes, que está en Colorado Springs. Adyacentemente tiene estaciones secundarias como Hawái, Isla Ascensión, Diego García y Kawa-Hale. Y en tercer nivel está una constelación de satélites distribuidas básicamente en todo el globo terráqueo. Segmento de usuarios, que somos nosotros. Existen varios niveles: usuarios geodésicos de doble frecuencia, de una frecuencia, integrados a los SIG, sistemas de información geográfica, o navegadores. Este primer grupo de usuarios es de alta precisión, es de alta exigencia. Acá nosotros podemos determinar el movimiento de las placas tectónicas, que es 10 centímetros por año, el asentamiento de presas, el asentamiento de edificios, y con este sistema se está evaluando también lo que es el Cerro Rico en su continuo deterioro. En segundo nivel estarían los usuarios comunes, o los usuarios civiles, podríamos decir, los cuales necesitan unas precisiones métricas y submétricas que están dados por este tipo de equipos portátiles. Y a este grupo de usuarios o a este tipo de equipos se adicionan las aplicaciones o las diferentes aplicaciones que tenemos en los celulares. A corto plazo, los instrumentos de posicionamiento por satélite van a ser indispensables, lo estamos viendo ya. Estos se los aplica básicamente en muchas actividades cotidianas, ¿ya? Y es eso lo que el proyecto Galileo, el proyecto europeo, está más enfocado, ¿sí? En este proyecto está basado en una constelación de 30 satélites, ya ubicados en una órbita de 24.000 kilómetros de altura. ¿Cómo se desarrolla o cómo se determina la coordenada? Esto se da a partir de que cada satélite
o cada satélite de la constelación lleva un reloj atómico que mide el tiempo con gran precisión. El satélite emite señales personalizadas que indican la hora en la que se ha expedido esa señal del satélite. El reloj atómico es un reloj sumamente preciso cuyo funcionamiento se basa en la frecuencia de una vibración atómica. En tierra, el receptor o el GPS tiene guardado en su memoria las coordenadas exactas de las órbitas de todos los satélites de la constelación. Las señales, como se ha dicho, se envían por frecuencias de radio, ¿sí? Estas señales en el vacío o cada onda electromagnética viaja a una velocidad de la luz, o sea, a los 299.338 kilómetros por segundo. A partir de la fórmula de velocidad, que es igual a tiempo sobre distancia, tenemos la velocidad, ¿sí? Calculamos el tiempo, lo que nos interesa es determinar la distancia. Al recibir la señal el navegador puede reconocer al satélite que ha emitido la señal, determinar el tiempo en el que tarda la señal en llegar y se calcula así la distancia del satélite al usuario. Este dato es muy importante, ¿ya?, para determinar la coordenada. Si un navegador en tierra recibe la señal de por lo menos 4 satélites simultáneamente, podrá calcular su posición exacta. A partir de los datos de los distintos satélites que va a generar, se crean algoritmos los cuales van a determinar, en este caso, las coordenadas, ya sea latitud o longitud, o las coordenadas cartesianas este o norte, x o y. En la práctica, las ondas electromagnéticas sufren alteraciones en la velocidad dependiendo de las condiciones atmosféricas. El navegador debe realizar complejos cálculos matemáticos para obtener la velocidad a la que viaja la onda en ese momento. Si bien estos influye en lo que es la precisión, ya se determinan diferentes aspectos para trabajos de alta precisión, como por ejemplo las condiciones sobre las cuales se puede recibir la señal. Un ejemplo, en el gráfico podemos ver una condición buena de recepción de señales en la cual los satélites están distribuidos proporcionalmente en el horizonte y no se tiene ningún tipo de obstrucción. En esta situación llamamos condición buena, que sería ideal. En nuestro entorno geográfico podríamos encontrar estas condiciones simplemente en lo que es el altiplano boliviano, por decir el Salar de Uyuni, cerca a lugares totalmente despejados. Condiciones malas, que son las más frecuentes, ¿sí? Se colocan un número considerable de satélites casi en el cenit del usuario. Otras condiciones se dan a partir de las fuentes de error, que son básicamente elementos circundantes al punto donde se quiere determinar la posición. Por ejemplo, la obstrucción de árboles, lo que es de edificios o de montañas que van conteniendo o generando errores en la medición de la señal. Otra fuente de error es la falsa coordenada del satélite. Si bien yo puedo tener 4 satélites, ya uno de estos satélites puede contener algún dato falso en función a que el segmento de control me emita mala información de un satélite, ¿no? Este ejemplo se da en cuestiones bélicas, como lo que ocurrió en la Guerra del Golfo. Actualmente es improbable esta situación, porque si yo tengo señales, estas fácilmente o rápidamente se las corrige a partir de que yo utilice diferentes constelaciones, ¿no? Puedo utilizar GPS, puedo utilizar Galileo, puedo utilizar GLONASS. Entonces automáticamente se van a ir corrigiendo estas fuentes, digamos, colocadas o fuentes provocadas por el segmento de control.
Otra fuente de error es el ingreso de la señal de radio a la atmósfera. Ya en acá hay una desviación. Imaginemos el colocar una varilla en una copa con agua, parecería que la varilla se quiebra o está doblada. Es un fenómeno parecido a lo que ocurre cuando las señales ingresan a la atmósfera de los satélites. Otras fuentes de error es el rebote de la señal, por decir en superficies verticales o en superficies horizontales. Todos estos elementos son corregidos en gran medida por los equipos, y yo debo de considerar en una medición estos aspectos cuando estoy realizando mediciones de precisión. Posicionamiento, concepto de posicionamiento. Por posicionamiento se entiende a la determinación de posición del objeto estacionario o móvil. Posicionamiento relativo. Este término de posicionamiento relativo, también denominado diferencial o diferido, se lo ha creado para indicar lo siguiente. Si bien nosotros recibimos señal de diferentes satélites que están en las órbitas, ¿ya? Se ha logrado instalar equipos en la Tierra que simulan ser satélites. Si bien yo tengo un satélite a 20.000 kilómetros de altura, los equipos que se encuentran en la superficie de la Tierra están a muchísimo menos distancia que los satélites. Entonces, estos equipos terrestres simulan generar señales de satélite, y por estar más cerca tenemos una mayor precisión en el cálculo de coordenadas de los usuarios. Es por eso que, reiteramos, se conoce o se usa el término de posicionamiento diferencial o diferido al uso de satélites, por decir, simulados terrestres. La precisión, que es muy importante en los sistemas de posicionamiento global, inicialmente era mayor a los 100 metros, o sea que en un radio de 100 metros podía estar el valor verdadero de la posición del usuario. Esto ha ido reduciéndose, actualmente está en la precisión métrica o submétrica. Acá en el gráfico podemos tal vez entender de mejor manera lo que es la precisión. Inicialmente estaba a los 100 metros o mayor a 100 metros. Si bien yo tenía un punto establecido, ya me determinaba un valor de coordenadas que podía ingresar en todo este radio, ¿no? Ese radio ha ido reduciendo a 15 metros, menor a 3 metros, y actualmente podemos encontrar precisiones submétricas dependiendo del equipo para los usuarios comunes, para los usuarios civiles o para los usuarios de segundo nivel. Para los usuarios de primer nivel, estas precisiones, reiteramos, son submilimétricas.